Muchas gracias por atender a esta convocatoria, ya ahora en el marco de la permanente del Congreso de la Unión. Y hay dos temas que queremos plantear, la bancada naranja en el Senado de la República, también en colaboración con la bancada naranja en la Cámara de Diputados, que tienen que ver con los derechos de las personas, los derechos de la población en dos ámbitos fundamentales. Por un lado, el derecho al respeto irrestricto a la diversidad, por supuesto, y a los derechos humanos de la población LGTBI+, y por el otro lado, el derecho a la salud, al medio ambiente sano y al acceso al agua, por parte de la población, no solo de la Ciudad de México, sino del país, pero especialmente hoy vamos a hablar de la población en la alcaldía Benito Juárez con la crisis de agua contaminada que hay. Quisiera empezar y, por supuesto, dándoles también la bienvenida a mis compañeros y compañeras, compañeres, que han trabajado muy duro desde hace ya varias vueltas en el Parlamento LGTBI+, que se ha llevado a cabo aquí en el Senado de la República, como ustedes recordarán, y que hoy nos visitan porque hemos trabajado desde la bancada naranja, con el apoyo de la senadora Patricia Mercado, con el apoyo de la senadora Ruth López, que estará ya incorporándose en esta conferencia de prensa, una iniciativa para seguir abonando y trabajando por los derechos de todas, de todos y de todes en favor de la diversidad en nuestro país. Y ustedes recordarán que apenas hace unos días en el Senado de la República aprobamos estas reformas para prohibir las terapias de conversión, en un hito que no se había visto antes en el Senado y en el país a favor de todas, de todos y de todes y de la diversidad. Y precisamente por eso, hoy que estamos ya con esta avanzada de derechos realizados, cristalizados, por fin, después de una lucha incansable de la sociedad civil organizada, tenemos hoy una siguiente propuesta porque tenemos que ir por más. Porque el rezago en el reconocimiento de los derechos y el cuidado de las personas, de la comunidad, es todavía muy limitado y por eso estamos poniendo sobre la mesa una iniciativa por la que se reforman disposiciones a la Ley de Asistencia Social con la finalidad de que las personas LGBTIQ+, víctimas de terapias de conversión, tengan acceso a asistencia social y a incorporar la perspectiva de género y diversidad. Entonces, bajo esta lógica, lo que estamos buscando de manera muy puntual, y quisiera darle la palabra, por supuesto, a mi compañera, la senadora Ruth López, y a nuestros compañeros que también nos acompañan, es la siguiente. El objetivo es minimizar los crímenes de odio y la situación de calle también de niñas y niños a través justamente de esta prohibición de terapias de conversión o cualquier práctica o violencia que se atente contra la salud de ellas y de ellos, para que se pueda disponer de programas educativos, sociales, que respondan a las necesidades de la búsqueda de la identidad de género y establecer como derecho a la asistencia social a aquellas personas víctimas de tratamientos, terapias, servicios o prácticas encaminadas a modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Porque estamos muy orgullosas de todas y de todos y de todos ustedes, no hay absolutamente nada que curar. Y el Estado tiene que acompañar no solo con la ley, la prohibición de estas charlatanerías, sino también acompañarles con asistencia social y acompañamiento socioemocional para que tengamos una comunidad viva, sana y feliz. Muchas gracias a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Muchas gracias por estar el día de hoy y gracias, Laura, también por invitarnos a este espacio. Miren, la protección y el cuidado de la niñez mexicana por parte del Estado debe contemplar su derecho al libre desarrollo a la personalidad, lo que tendría que incluir una vida sin violencia en razón de la construcción de su identidad de género o el descubrimiento de su orientación sexual. Según datos del INEGI, 8 de cada 10 personas de la población LGBT más en México reconocen su orientación sexual e identidad sexual o identidad de género, durante la infancia y la adolescencia. Las personas trans incluso lo hacen durante la primera infancia. Vistos estos datos, podemos sostener que las infancias LGBT más existen y que, por tanto, debemos proporcionarles medidas específicas para que accedan a vidas libres de discriminación.
Hace no mucho platicábamos sobre las ideas de odio que pueden aparecer en nuestras calles, en nuestros cruceros, cuando alguien nos da o hace una ofensa. Pero también hablamos de los discursos de odio que podemos encontrar en espacios como en las redes sociales o en las mañaneras, donde tenemos a un presidente de la República que un día menciona que un señor vestido de mujer lo saludó y que eso se vuelve en un discurso de odio que se replica en redes sociales y que puede concluir en crímenes de odio. Por eso también hacemos un llamado y celebro también esta propuesta, porque no podemos dejar que personas que nos están representando utilicen estos discursos para lastimar a las poblaciones y a la comunidad. No podemos eludir que para la sociedad y la familia nuclear tradicional, el descubrimiento que un niño, niña o adolescente hace de su orientación sexual o identidad de género no normativa, lejos de entenderse como un acto de valentía y como parte de la construcción de su personalidad, es visto como una decisión inaceptable, ya sea por religión, por las malas concepciones de cómo debería ser el desarrollo de las infancias. El Movimiento Ciudadano tenemos el compromiso de velar por los derechos de toda la niñez mexicana y eso incluye las infancias LGBTQI+. Es por eso que, en conjunto con mis compañeras de bancada, Patricia Mercado y Laura Ballesteros, presentamos esta iniciativa que busca que la asistencia social por parte del Estado contemple también a las personas de 15 años que forman parte de la diversidad sexual. Esta iniciativa surge del primer Parlamento de Jóvenes LGBTQI+, titulado Con orgullo hagamos leyes, a quienes quiero celebrar, que se llevó a cabo en 2022 por la organización LGBT Más Rights México y en el que el joven José María Melchor Rangel planteó acertadamente que las infancias de la diversidad sexual se encuentran también en un estado de vulnerabilidad en su entorno familiar y en el escolar ante el descubrimiento de su orientación sexual o identidad de género. La situación de discriminación que enfrentan estas infancias se debe fundamentalmente a cuestiones como procesos de formación y desarrollo, así como a la relación de poder que sostienen con otras personas para tener acceso a sus derechos ya reconocidos, toda vez que no se les considera como titulares de ellos. Con esta iniciativa, pues, el Estado mexicano deberá prevenir y educar a padres y madres de familia en temas de perspectiva de género, a la vez que la asistencia social tendrá que realizarse con pleno apego a los derechos humanos, perspectiva de género y diversidad. Estas medidas impactarán directamente en el desarrollo integral de las infancias y sus familias, por lo que no tenemos duda, contribuirán además para que México deje de ser el segundo país con mayor número de crímenes de odio en toda América Latina, porque las y los niños son también el futuro de este país. Nunca más un México que no les escuche y que no les reconozca como sujetos titulares de sus propios derechos. Lo repito, como Laura lo acaba de decir, no hay nada que curar. Muchas gracias. Buenos días. A nombre de LGBT Rights México, primero que nada queremos saludarles y agradecerles muchísimo la cobertura que nos dan. Los medios de comunicación juegan un rol importantísimo en la difusión y en educar a las personas. Saludamos con mucho entusiasmo también a la senadora Laura Ballesteros. De verdad, Laura, agradecerte muchísimo por abrirnos hoy las puertas del Senado, y también a la senadora Ruth López. Tengo que decirles además que desde su llegada al Senado han cambiado y le han dado una nueva imagen a este Senado de la República. Muchas gracias. También agradezco a las personas activistas integrantes de esta organización que nos acompañan el día de hoy: Alonso Vadillo, Ana Ceseña, América Nuricumbo, JJ Sánchez, y a la persona promovente de esta propuesta, José María Melchor. El Senado de la República ha sido sede de diversos ejercicios parlamentarios. Entre ellos destaca el Parlamento Juvenil LGBT+, Con orgullo hagamos leyes, que realizamos aquí, en el Pleno del Senado de la República, junto a la bancada naranja en junio del 2022, con el liderazgo de la senadora Patricia Mercado y del coordinador del grupo parlamentario, el senador Clemente Castañeda. Este ejercicio marcó un precedente muy significativo en la promoción de derechos políticos de las personas LGBT+.
Y debemos decir que destaca porque fue el origen de una agenda legislativa plural que construimos las personas que participaron en este ejercicio desde la colectividad. 16 propuestas legislativas fueron construidas por las 64 personas participantes de este ejercicio. Hemos presentado ya 5 iniciativas de ley y el día de hoy, y un punto de acuerdo, y el día de hoy presentamos una más de ellas. Presentamos una reforma en los artículos 4 y 5 a la Ley de Asistencia Social, que hoy cobra mayor relevancia con la reciente aprobación de la prohibición de los ECOSIG, mal llamadas terapias de conversión. Lo que planteamos es que toda persona que haya sido víctima de cualquier tipo de terapia con el objetivo de menoscabar, anular o modificar su orientación sexual, identidad o expresión de género, tenga derecho preferentemente a la asistencia social. Y estoy muy de acuerdo con la senadora Laura Ballesteros que el reconocimiento de derechos debe ser progresivo y que sin ninguna duda debemos ir por más. Los ejercicios de Con Orgullo Hagamos Leyes han sido la punta de lanza para consolidar derechos de las personas LGBT+ en todo el país. Prueba de ello es el Parlamento LGBT+ del Estado de Nuevo León, que tras años de que el matrimonio igualitario se encontraba en la congeladora, al unísono de nuestra comunidad propusimos nuevamente matrimonio igualitario, además con disposiciones que anteriormente no se contemplaban, y unos meses después logramos la aprobación por el Congreso del Estado en junio de 2023. Ese es el poder de nuestra comunidad cuando la lucha es colectiva. Esta propuesta a la Ley de Asistencia Social fue construida, recalco, en la pluralidad de personas LGBT+, que estamos de acuerdo que no hay nada que curar. Recordemos que este viernes 17 de mayo es el Día Internacional contra la LGBTfobia. Es un hecho, es una fecha muy importante para reflexionar que todavía hay un largo camino por construir un México más justo y más igualitario. De verdad agradecemos mucho su atención y su cobertura, y cedo el uso de la voz a José María Melchor Rangel, quien es el promovente de esta iniciativa, para que pueda compartirles los motivos que originan esta propuesta, no sin antes agradecer nuevamente a la senadora Laura Ballesteros, a la senadora Patricia Mercado y a la senadora Ruth López por sumarse a esta importante iniciativa. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a los medios y a la senadora Laura y a Ruth por estar impulsando esta ley. Sabemos que es un hecho que para la sociedad y la familia tradicional mexicana, el expresar tu proceso de búsqueda de identidad de género se convierte en un juicio para desmeditar tus propias decisiones, ya sea por la religión o por las presuntas ideologías correctas de cómo debería ser un niño o niña en México. En México, 8 de cada 10 personas LGBTQ+ reconocen su orientación sexual e identidad de género durante la infancia y adolescencia. El problema es que jamás se ha visibilizado la necesidad de educar en perspectiva de género desde el hogar propio hasta las aulas mexicanas. En primera instancia, los padres de estos infantes generan un juicio sobre sus propios hijos, sobre las decisiones, y esto interfiere en su proceso y genera dudas y nos genera todo este miedo de salir del closet. Desde este enunciado de que todas las personas deben ser heterosexuales y cisgénero, se desprende la opresión y resistencia hacia los infantes de poder mostrarse tal como quieren ser, por miedo a ser rechazados en un futuro o ser una cifra más de los crímenes de odio que radica en este país. El problema radica en que les preguntan a los adultos y no a los niños ni a las niñas en lo que se quieren convertir. Existen investigaciones que demuestran que la identidad de género comienza a formarse entre los 3 a 5 años y el pensamiento suicida es a partir de los 8 años de edad. Es por eso que esta ley de asistencia social busca que podamos ayudar a estos niños y niñas y jóvenes que se encuentran en un estado de necesidad y vulnerabilidad. Esto nace porque yo soy originariamente del estado de Guanajuato. Sabemos que pues, las carpetas de estos crímenes de odios pues terminan en un cajón. Es por ello que pues buscábamos que esta ley desde el Parlamento se pudiera generar, y pues agradezco muchísimo que la senadora Laura Ballesteros y Ruth López y Patricia Mercado estén impulsando pues esta visibilidad, igualmente también a LGBT Rights México, que están generando pues estos espacios porque siempre hemos existido. Muchas gracias. Muy bien, pues esto es este primer tema. Tenemos también el del agua, pero no sé si quieran hacer preguntas sobre este tema específico. Sí, tenemos preguntas sobre este tema. Les pregunta Carlos Guzmán de CMX Noticias. Sobre este tema y sobre lo que tocaba el autor de la iniciativa junto con usted, pues que nos hable cómo se
se tendría lo que es esta decisión para los niños, que es lo que estaba mencionando, que sufrió obviamente el que promueve también la iniciativa, sería a través de los libros de texto? ¿Cómo sería, aparte de la iniciativa per se en cuestión de legislación, cómo sería incluirla en los libros de primaria, secundaria, en el cuarto, quinto año que sea de educación sexual? ¿Cómo se va a incluir lo que es este tema que mencionaba? Bueno, no sé si era. Bueno, la iniciativa puntualmente es para la Ley de Asistencia Social, reforma el artículo 4 y 5, para que las personas LGBT más tengan preferentemente acceso a la asistencia social. Sabemos que además, bueno, en este caso son derechos cascada, ¿no? O sea, digamos, una vez teniendo ese derecho podemos también empezar, digamos, aquí lo importante, o sea, sobre esta iniciativa es que las personas LGBT más que hayan sufrido, o sea, que hayan sido víctimas de esfuerzos para corregir su orientación sexual o identidad de género, tengan acceso a la asistencia social. Digamos, el tema de hoy es eso, sí, que puedan acceder a la asistencia social las víctimas, porque además tenemos que decir que las personas LGBT más en situación de calle, nadie está hablando de ellas y es un tema que hay que atender, que es muy importante. Esta propuesta es precisamente para eso. Sí. Perfecto. Y sobre el tema del agua y sobre el tema de la campaña, pues a ver si nos puede hablar, senadora. Pues de inicio, aprovechando que trae sus tenis fosfo, trae todo fosfo, que nos hable sobre esta controversia que se generó hace algunos días, que se le pedía al candidato Maínez, pues el dejar la candidatura. Incluso ayer hubo una conferencia de medios aquí al ladito en el PRI, que le pedía directamente a Alejandro Moreno, pues este tema. Ya habló el candidato Maínez, pero nos gustaría conocer su postura de inicio en este tema, senador. Claro que sí. Bueno, vamos a empezar, si les parece, con el tema del agua, porque también ayuda a responder mucho estos cuestionamientos que todos forman parte de una campaña sucia por parte del PRIAN hacia Movimiento Ciudadano. Primero, no tenemos nada que ver ni en proyecto en común, ni en liderazgo social para el país, ni con el PRIAN, ni con Morena. Y por eso hemos nosotros hecho un planteamiento muy claro de una tercera vía para el país. Y no le vamos a negar a México esa alternativa y esa posibilidad de construir futuro, lejos de la polarización en la que han metido al país. Número 2, como no tenemos nada que ver con estos gobiernos ineptos, en la Ciudad de México, el gobierno de Morena ha encabezado el peor manejo de crisis visto en los últimos años con respecto a una emergencia como la que está viviendo la población en Benito Juárez por la contaminación de agua, del agua que llega directamente a las casas a través de los grifos y de la red hídrica de la ciudad, contaminada por hidrocarburos, que después de más de 45 días que esto empezó a suceder, hoy el gobierno sigue sin decir qué fue lo que lo contaminó, cuál es el origen y la fuente de la contaminación. Sigue sin decir exactamente qué tipo de sustancia es la que contaminó, porque los hidrocarburos pueden ir desde aceites hasta gasolinas. Y sigue también sin decir cuál es el papel de Pemex en este proceso, porque desde que se clausuró el pozo de Alfonso XIII, Pemex está involucrado en la cadena de custodia y en la cadena de reparación. Pemex tiene que romper el silencio y hacerse responsable por lo que presuntamente puede ser una contaminación de ellos hacia la red hídrica de la Ciudad de México. Por eso, hemos emprendido una serie de medidas administrativas y legales para poder poner por fin orden en este caos que ha creado el propio gobierno, pero sobre todo proteger a la población. Presentamos una denuncia en la ASEA hace unos días contra Pemex y contra quien resulte responsable por la contaminación de la red hídrica de la ciudad, por daños al medio ambiente y por daños a la salud de la población. Y en caso de que resulte responsable, va a tener primero que reparar el daño a la población, va a tener que reparar la red hídrica de la ciudad en donde se encuentre dañada y va a tener también que reparar su propia red de distribución en la Ciudad de México como medida de compensación y de reparación del daño. Número 2, denunciamos también hace unas semanas penalmente al titular del SACMEX, así como contra quien resulte responsable por la contaminación del agua en la Ciudad de México por hidrocarburos. Y número 3, hace precisamente unos días presentamos un amparo ante la Fiscalía para que no puedan clasificar la información, porque el gobierno ahora de la ciudad, el gobierno de Morena de la ciudad quiere clasificar la información de los laboratorios donde se dice qué tipo de hidrocarburos es el que ha contaminado el agua, negándole así a las personas su derecho al acceso al agua y a la información de lo que está consumiendo, después que durante días estuvo consumiendo esa agua y usando esa agua porque casi
8 días después de que empezó el problema, el gobierno seguía diciendo que no había ningún problema y que podían usarla. Entonces, ante eso hemos generado estas medidas y decir de manera muy clara que adicional estamos el día de hoy, en apoyo de la senadora Ruth López y la senadora Ruiz Massieu, estamos metiendo un punto de acuerdo para exhortar una declaratoria de estado de emergencia por el agua contaminada en la Benito Juárez, en la Ciudad de México. Es una declaratoria que tiene que emitir el gobierno federal, amparado en la Ley General de Protección Civil, donde se dice que se pueden emitir declaraciones de emergencia o desastre de origen natural o provocado en los términos establecidos en la dicha ley, en la normatividad administrativa, y disponer entonces en consecuencia de los recursos, de los instrumentos financieros y gestión de riesgos para poder proteger a la población. Estamos hoy en esa situación y por eso vamos a pedir esta declaratoria acompañada de la renuncia del titular del SACMEX. Tiene que irse. La crisis de la contaminación del agua es su responsabilidad por su mala gestión y la mala administración de lo que ha sucedido desde entonces es también su responsabilidad, por eso su renuncia tiene que ir por delante. Y finalmente, ¿qué le parece esta decisión de un juez el día de ayer que pide que no se clasifique el tema del agua en la Ciudad de México? Nosotros la celebramos, de hecho es un amparo similar al que nosotros metimos, nada más que seguramente lo metieron un día antes y por eso tuvo una respuesta. Nosotros seguramente entre hoy y mañana estaremos recibiendo una respuesta similar. Lo importante aquí es limitar esta irresponsable actitud del gobierno de la ciudad para obstruir y obstaculizar la información que puede hacer una diferencia en el derecho a la salud y al medio ambiente sano para la población. No pueden callar más, tienen que entregar la información y tienen que decir exactamente cuál es el solvente, el hidrocarburo, el aceite que está contaminando el agua de la ciudad. Se trata de la vida de todas las personas. Nada más un detalle para que lo tengamos claro. En cualquier ciudad del mundo responsable con sus ciudadanos, los ciudadanos no tendrían siquiera por qué estar pidiendo por acceso a la información la calidad del agua que está consumiendo. Hay portales y aplicaciones ya creadas en ciudades como Boston, como París, como Madrid, en donde a través de una aplicación, así como podemos consultar la calidad del aire, se consulta también diariamente la calidad del agua. Porque el derecho al agua no solamente es tener acceso a ella, sino también a agua limpia, que no tenga veneno o esté contaminada. Elizabeth Robles, del Canal del Congreso. Senadora Laura, buenos días. Preguntarle, hablando del tema del agua, pero en el plano federal, ayer se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó una prórroga al Congreso de la Unión para emitir una nueva ley general de aguas y la emplazó a 10 días a que informe sobre este asunto. ¿Qué opinión le merece en esta materia, senadora? Miren, la verdad es que nosotros como movimiento, como bancada naranja, hemos sido muy claros de la necesidad de construir con todas las fuerzas y de manera plural una ley nacional de aguas. Y hemos dado el primer paso, hicimos el Parlamento Climático, el primer Parlamento Climático de este país hace unas semanas, unos meses. De ahí emanó esta propuesta de Ley Nacional de Aguas que fue presentada hace 3 semanas por Movimiento Ciudadano, y que no vamos a claudicar en la idea de que esto pueda aprobarse porque es una realidad y una emergencia para el país. El 26 de junio está marcado como el día cero para la zona metropolitana del Valle de México y la respuesta responsable por parte del Congreso tendría que ser esta ley. Sin embargo, vamos a seguir trabajando en la construcción de acuerdos para que sea la prioridad una vez que inicie el siguiente Congreso en septiembre. Correcto, gracias, senadora. Pues no tendríamos más preguntas registradas, senadora. Muchas gracias. A usted, a todos ustedes y a todos. Gracias. Buenas tardes.